Hola, buenos a todos. Hoy estamos en el curso en la sexta sesión del curso y vamos a hablar de la propiedad intelectual y del acceso abierto a la información. Bueno, mi nombre es Esther Escriche y en el chat está mi compañero Eduardo Puya. Si queréis, pues si os surgen dudas, podemos resolverlas al final de la sesión, las que Eduardo a lo mejor no pueda contestar a través del chat. Es una clase que va a ser más teórica que el resto, pues porque no se puede hacer de otra manera. Pero bueno, yo creo que también es importante y el contenido yo creo que os puede interesar. Vamos a comenzar pues con la ley de la propiedad intelectual. Esta presentación la vais a tener y vais a poder acceder a los enlaces que yo he ido poniendo, ¿de acuerdo? La propiedad intelectual de una obra, bien, puede ser literaria, artística o científica, corresponde siempre al autor, simplemente por el hecho de que la haya creado. Vuestros TFGs, por ejemplo, pues serían también una obra, en este caso, científica. Y en el caso, por ejemplo, de las patentes, pues también sería una parte científica. Los artículos también, una obra literaria. Pues una novela, por ejemplo, artística puede ser una escultura, una pintura. Entonces, como veis, abarca algo que está hecho por una persona. Luego, los derechos de autor se dividen en dos. Los derechos morales, que son irrenunciables e inalienables, es decir, un autor no puede renegar de una obra que haya hecho, ya simplemente por hacerla ya es el autor y nadie se los puede quitar. Y por otro lado están los derechos de explotación de las obras, que se dividen en cuatro. El de reproducción, que es cuando el autor puede prohibir o autorizar cualquier forma de copia o de reproducción. El de distribución, que es poner a disposición del público en general bien el original o bien las copias de una obra en un soporte que puede ser tangible, es decir, por ejemplo, impreso, y se puede vender, alquilar, prestar o cualquier otra forma. Por ejemplo, cuando vosotros realizáis un préstamo de la biblioteca, pues entonces de un libro de la biblioteca, pues esto sería una distribución. Y luego está la comunicación pública, que ya sería en un acto, por ejemplo, pues que asisten una serie de personas y pueden tener acceso a la obra sin que se haya hecho una distribución de esos ejemplares. Imaginaros, yo qué sé, una conferencia que da una persona y lleva lo que va a exponer, tiene, por ejemplo, un catálogo. Pues entonces lo distribuye a los asistentes, pero no lo ha puesto en venta. Entonces eso sería una comunicación pública. Y por transformación se entiende no solo a la obra original creada por el autor, sino que se amplía. Es decir, cualquier transformación que se haga sobre la obra original, una traducción, una adaptación, entonces, o cualquier otra transformación de una obra literaria, artística o científica, ¿vale? Por ejemplo, si El Quijote es un ejemplo muy claro, está traducido a muchos idiomas y luego también hay muchas adaptaciones. Por ejemplo, hay adaptaciones para el público infantil. Entonces, eso sería un derecho de explotación de transformación. En cuanto a la cesión de derechos, el autor cede, en el caso de, bueno, estamos hablando, sí, al editor, los derechos de la explotación económica de su obra para que se comercialice a cambio de una remuneración. Por ejemplo, un escritor de una novela
pues lógicamente le cede esos derechos de explotación y a cambio él, por el número de ejemplares vendidos, pues va a recibir una remuneración. En el caso, por ejemplo, de las revistas como editor, pero ya de una revista científica, diríamos que este es el modelo más tradicional. ¿Qué problemas tenemos con el modelo tradicional? Pues que las revistas científicas por ejemplo, que tienen suscritas las universidades o las instituciones, son unas suscripciones que son muy costosas. Y por otro lado, la información que se genera está por instituciones financiadas con fondos públicos, en realidad luego puede ser que no se tenga acceso a esa información porque están publicadas en revistas científicas, que si no tenemos esa suscripción no podemos acceder. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Porque si están financiados con fondos públicos debería tener un acceso para todo el mundo. Además, el coste cada vez se va incrementando y también hay un acceso restringido porque no todo el mundo puede acceder a esa información. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el acceso abierto. El acceso abierto supone que es un acceso gratuito a la información y al uso, sin ningún tipo de restricción de un documento que esté digitalizado, bueno, o que esté en la red y que lo ponga cualquier persona, por ejemplo, en su página web o en cualquier sitio, ¿no? O un vídeo, por ejemplo, si lo subís a YouTube, ¿vale? Eso sería, si lo ponéis de libre acceso, pues significaría que toda esa información es gratuita para toda aquella persona que quiera acceder a ella. Las condiciones, bueno, la primera vez que se habló de acceso abierto fue en Budapest en 2002, de publicaciones en acceso abierto, y las condiciones que tiene que cumplir una publicación para que se considere de acceso abierto es que sea posible acceder a su contenido de una manera libre y universal sin ningún coste para el lector. Por otro lado, que el autor o el detentor de los derechos podrían ser, por ejemplo, eh, los, las personas que, por ejemplo, Camilo José Cela ha fallecido, pero sin embargo su hijo, los descendientes, perdón, que no me salía la palabra, pues los descendientes en ese caso son los que tienen los derechos de todas las obras. Entonces, el autor otorga a todos los usuarios potenciales el derecho a utilizar su contenido, a copiarlo y a distribuirlo. Y por otro lado también esa versión tiene que estar depositada en un repositorio de acceso abierto. Luego, los tipos de acceso abiertos en cuanto a las revistas científicas, existen estos que veis aquí. La vía verde, que es cuando un artículo o un documento se puede depositar en un repositorio institucional, temático, sin ninguna restricción y tiene acceso, es decir, al estar depositado en el repositorio, cualquier persona va a tener acceso a ese documento. La vía dorada se refiere a revistas de acceso abierto, que casi todas están publicadas en DOAG, que es un repositorio de publicaciones que publican en acceso abierto, o también se puede dar el caso de revistas híbridas. Estas revistas híbridas significa que va a haber un acceso libremente al documento, pero previo pago. El previo pago puede ser bien por parte de la institución o bien por parte del propio autor. Es decir, muchos investigadores pagan al editor donde van a publicar su artículo para que éste esté en acceso abierto y lo pueda consultar cualquier persona.
Luego la vía bronce es que el editor va a permitir leer, pero sin embargo no hay ninguna licencia explícita que permita su distribución o reutilización. Y luego la vía diamante sería realmente el acceso abierto en la que no se cobra y se puede acceder al artículo. Y son normalmente revistas que están financiadas por instituciones o bien son gubernamentales. Bueno, aquí en la bueno, en todas las universidades públicas existe, perdonad, existe lo que se llaman acuerdos transformativos. Los acuerdos transformativos son unos acuerdos que que llevan las instituciones, llevan a cabo con los editores de las revistas, de tal manera que los editores ponen un número de licencias determinado para que se publiquen en sus revistas ese número de artículos. ¿Qué pasa? Que en ese caso la institución no es el autor el que está pagando porque su artículo esté en acceso abierto, pero la institución sí que está pagando por el acceso abierto y además se da el caso de que incluso podemos tener esa revista por suscripción, con lo cual diríamos que estábamos pagando doblemente. Por eso ahí ponemos la interrogación de ¿es una solución realmente? Por supuesto, la ley de propiedad intelectual y el acceso abierto y demás, bueno, igual que la ley de propiedad intelectual, también hay una legislación de acuerdo a este acceso abierto. Una es la ley de la ciencia en España del 2011 dentro del sistema universitario y otra es la política institucional de la Universidad Complutense. ¿Cómo se Perdona, hace Sí, dime. es que no... ¿Puedes repetir lo del acuerdo transformativo? Es que no sé si me he distraído o algo, pero no me he enterado Sí, bien. no te preocupes. Mira, los acuerdos transformativos, vamos a ver, los editores de las revistas, ¿de acuerdo? Ponen a disposición de las instituciones una serie de, llamémoslo, licencias, ¿vale? Un número determinado. Imaginaros, Springer pone 300 licencias, de tal forma que esas 300 licencias para publicar un artículo en acceso abierto están repartidas para toda la Universidad Complutense. ¿De acuerdo? Entonces, esos artículos se publican en revistas de Springer y están en acceso abierto para todo el mundo. Cuando se llega al cupo, ya no se puede publicar más por parte de la institución, a no ser que el autor quiera pagar para que su artículo esté en acceso abierto, ¿vale? El acuerdo transformativo implica un acuerdo, valga la redundancia, entre la universidad y las editoriales, Ah, vale, sí, sí, sí. Ahora ¿vale? sí. Vale. Gracias. Bueno, os decía que, bueno, pues que existe legislación respecto al acceso abierto. Aquí os pongo, bueno, pues los enlaces para que podáis consultarlo luego si queréis. Y ahora, ¿cómo es el acceso abierto en la Universidad Complutense? Bueno, pues los investigadores de la Universidad Complutense tienen una carrera profesional. Entonces, lo que les interesa es publicar en revistas que tengan un alto índice de impacto. Pero por otro lado, también tienen que cumplir con el mandato de la Universidad Complutense de publicar sus investigaciones en el repositorio institucional. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir con ese mandato del acceso abierto si el propio editor nos está poniendo restricciones? Pues primero, se obliga a las publicaciones, que son el resultado final de una investigación, pues se pueden publicar en acceso abierto con la vía dorada o híbrida, que es lo que os acabo de contar, con el pago de las APCs, que son los acuerdos transformativos, ¿de acuerdo? Y lo que hay que ver es que luego
esa revista, hay que comprobar que esa revista, cuáles de las versiones del artículo se puede depositar en el repositorio institucional para así cumplir, ¿vale? Con la legislación que hay en España y en la Complutense sobre el acceso abierto. Cuando un autor escribe un artículo, hay distintas versiones. La primera, que es el borrador, que es realmente lo que escribe el autor sin enviarlo a ninguna revista. Lo que va escribiendo. El preprint es la versión que va a enviar el autor a una revista que él quiere publicar en esa revista porque tiene un índice de impacto que luego le va a repercutir en su carrera profesional. Entonces, ese sería el preprint, cuando es la versión que se envía a la revista, pero ahí no interviene nadie, nada más que el autor. Luego, la tercera versión sería el postprint. El postprint ya es la versión final del autor en la que se ha realizado una revisión. Esto quiere decir que la versión preprint, la revista la envía a distintos revisores, personas que están especializadas en ese tema, que se leen ese preprint y entonces le hacen una serie de recomendaciones al autor para que pueda publicar en la revista. Una vez que el autor ha hecho esos cambios en su artículo, entonces la revista lo acepta y lo publica. Y entonces la versión final es la que se va a ver en la revista. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos sobre todo estos tres, ¿vale? El preprint, el postprint y la publicación ya cuando la veis en la revista. Algunos de vosotros a lo mejor vais a ser futuros investigadores, con lo cual os recomendamos que siempre que escribáis un artículo, guardéis todas las versiones. Porque previamente al depósito en un repositorio institucional, se tiene que comprobar cuáles de las versiones podemos subir de acuerdo a la política editorial de esa revista. Para revistas que están en inglés está esta fuente y para las revistas que están en castellano está Dulcinea. Voy a clicar aquí y a ver si me abre. Vale, Y para una que, pregunta, ¿y dime. cuánto tiempo suele pasar? ¿Cuánto tiempo entre la primera versión y la última? Pues puede Eh, pasar, o a lo mejor, pues es que no te podría decir, pero por ejemplo, un año puede pasar perfectamente, ok, sí. porque el primer borrador que se manda vamos a ver, el autor recibe las recomendaciones de los revisores, las introduce, ¿vale? Pero luego lo vuelve a mandar, los revisores lo vuelven a mirar. Puede ser que tenga que cambiar también ciertas cosas, se lo vuelven a mandar. ¿Vale? Entonces es Sí, un proceso que no es muy rápido. ok, sí, sí. ¿Vale? O sea, que no te puedo decir tiempo porque es que eso depende de muchos factores, ¿sabes? Pero bueno, que es un proceso largo. ¿Vale? Gracias, gracias. Entonces, ahora, cuando nosotros queremos, retomo, cuando nosotros estamos queriendo un investigador depositar en un repositorio institucional, que en nuestro caso ahora lo vais a ver, es un Docta Complutense, pues tiene que saber qué versión puede depositar, porque si no estaría incumpliendo la política editorial de la revista. Y por otro lado, la universidad también lo estaría incumpliendo. Entonces, si por ejemplo buscamos esta revista, aunque es revista Matemática Complutense, está editada aquí en la facultad, pero sin embargo pertenece, diríamos que el editor que la pone a disposición es ay, perdonad, que no he puesto el acento y entonces no lo reconoce.
el editor es Springer, que es el que pone a disposición de los investigadores o de las personas interesadas en sus artículos desde su página web. Entonces, veis, aquí hemos accedido a la revista Matemática Complutense y estáis viendo, veis aquí que está la versión publicada, la aceptada. Hay dos aceptadas y la submitted es la versión que os he dicho preprint. Entonces, si aquí damos a mostrar más, ¿vale? Veis que aquí pone OA Fees, es eso, es Open Access Fees, es decir, que aquí alguien ha tenido que pagar para que el artículo esté en libre acceso. Y además tiene que ser bajo una licencia Creative Commons, que ahora veremos qué es, que reconozca la autoría, que esto es lo que significa CC BY. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos depositar este artículo en el repositorio, no podríamos elegir esta publicación, o sea, la definitiva de la revista, a no ser que fuese en acceso abierto. Luego, la versión aceptada, que sería lo que hemos denominado antes postprint, pues mirad, aquí tampoco de momento, ¿veis? Solo permite que esté ubicada en la página web del autor si la tuviese. Y en la otra versión, es decir, y la otra de la versión aceptada, otra manera de poder depositarla en un repositorio sería con un embargo de 12 meses. ¿Ves? ¿Veis que aquí pone Institutional Repository? Entonces, en este caso, podríamos imaginaros un artículo que está escrito en enero del 2026, pues podría estar en abierto en enero del 2027, porque tiene un embargo de 12 meses. Y aquí, si veis, no hay ningún tipo de licencia. O sea, se subiría el artículo, la versión postprint y ya está. Y luego la última versión, que es la preprint, que normalmente es la que siempre dejan los editores subir a cualquier repositorio, a cualquier página web y la que más está. Pero esa tened en cuenta que, que esa versión no tiene ninguna revisión por parte de nadie, sino que es la que ha escrito el autor. Bueno, disculpad, es que va muy lento. Ahora, vale. ¿Esto os ha quedado más o menos claro? Bueno, confío en que sí. Entonces, un consejo cuando, por ejemplo, vayáis a ser investigadores, que cuando negociéis con la editorial hay que intentar conservar algunos de los derechos de explotación de la obra para así poder depositar la versión en un repositorio institucional en acceso abierto. Y por otro lado, bueno, lo que os comentaba, me he adelantado un poco, siempre guardar la versión preprint y postprint de vuestro trabajo, porque lo vais a poder así, de alguna manera, si no podéis depositar la original, la que está en la revista, vamos, la final de la revista, por lo menos que podáis tener alguna de las versiones publicadas. ¿Por qué? Porque un repositorio institucional implica visibilidad. Al estar en acceso abierto, todo lo que está en acceso abierto lo va a ver muchísima más gente que todos aquellos artículos que están bajo suscripción. De acuerdo, un ejemplo muy claro es cuando pasó lo del COVID, todas las investigaciones, o sea, se permitían, se publicaban y se podían ver en abierto, incluso, bueno, sin revisión, por supuesto, por parte de nadie, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que si tú ves lo que están investigando otras personas, te puede ayudar también a ti o bien a seguir en la línea
de investigación que tienes porque es diferente, o bien te puede ayudar a enfocar tu investigación en otro sentido. Entonces eso hace que la ciencia avance, y la repercusión que tenga en la sociedad sea mayor. Ahora os hablo de las licencias abiertas, lo que llamamos licencias Creative Commons. Sirven para la difusión en abierto y para que el autor tenga una protección de sus derechos. Son estas cuatro y jugando con ellas, pues se pueden crear bastantes más. La primera es el reconocimiento de la autoría, que si os acordáis antes en la revista Matemática Complutense ponía que se podía la versión de la revista, bien si estaba pagado el acceso en abierto, pero había que ponerle el reconocimiento de la autoría del autor CC BY. Luego, este símbolo o bien compartir igual o SA significa lo mismo, es decir, que si os encontráis una licencia que tiene este simbolito, pues quiere decir que vosotros lo podríais compartir, pero de la misma manera que lo ha hecho el autor. Esto significa que vosotros podéis utilizar esa versión, pero siempre y cuando no vayáis a ganar dinero por ellos. Es decir, por eso no tiene fines comerciales. Y luego, sin obra derivada, pues es la transformación que os decía antes de las obras. Bueno. En cuanto a los derechos de los trabajos académicos, están protegidos por la ley de la propiedad intelectual y la titularidad es del autor. En el caso vuestro, vuestros trabajos fin de grado o fin de máster, pues que sepáis que tenéis que firmar una autorización si queréis que se suban o que se depositen en Dota Complutense porque sois el autor de ese trabajo. Por lo tanto, autorizáis a la UCM para que se difunda, pero sin menoscabo de vuestros derechos. Y las tesis siempre tienen que estar en Dota Complutense. Ahora aquí diréis, vale, y entonces, ¿qué licencia le puedo poner yo a mi trabajo? Pues si os vais a esta página, que es la página de las licencias Creative Commons, ¿veis? Aquí podéis elegir la licencia que vosotros queráis para vuestro trabajo. Ya no os estoy hablando en general como trabajos académicos, sino, yo qué sé, imaginaros pues un vídeo que subís a YouTube o a una red social, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que vosotros vayáis eligiendo en estos campos, se van a crear una serie de licencias. Dice, por ejemplo, aquí vamos a elegir, ¿veis? El tipo de licencia que queramos. Por ejemplo, reconocimiento de la autoría. Se genera esta licencia y lo que podéis hacer es copiarla. Bueno, aquí podéis poner el título del trabajo, vuestro nombre. Si tiene un link, imaginaros que está depositado en Docta, pues entonces tendréis una dirección que podéis poner aquí y la fecha de la creación. Y entonces os va a poner este simbolito de aquí, estos símbolos, y así cualquier persona que vea vuestro trabajo, pues sabe que se tiene que atener a cumplir las licencias que vosotros habéis elegido. ¿Veis? Todas estas. La más restrictiva sería la última. ¿Vale? Que sería reconocimiento de autor, que no es para fines comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, es más sencillo de lo que parece. Las licencias Creative Commons para TFGs y TFMs,
Pues las que se recomiendan normalmente es la de reconocimiento de autor y no comercial, porque es un equilibrio entre la difusión, es decir, vosotros permitís que vuestro trabajo lo vean más personas, pero sin embargo no pueden hacer un uso comercial, no pueden ganar dinero con vuestro trabajo. Y luego la otra es más para si queréis tener un control, un mayor control, que es la que os decía que es la más restrictiva. Y luego otras opciones, pues, por ejemplo, para una difusión académica en abierto, simplemente reconocer la autoría. Otra opción un poquito más equilibrada, si os dais cuenta, es esta, la de equilibrio entre la difusión y vuestra protección, y luego esta, que es la que os decía, que es la que va a ser más restrictiva. Los beneficios de los repositorios, pues que tienen mucha visibilidad y un impacto, es un acceso perpetuo y además es una preservación de vuestro trabajo para que se pueda acceder al documento por parte de todo el mundo. En el campo de la investigación es muy importante que tengan un artículo o un documento mucha visibilidad porque eso va a generar un impacto. Y el impacto, por ejemplo, cuando un investigador quiere un reconocimiento académico, tiene que solicitarlo a la ANECA y entonces se valora ese impacto mediante una serie de indicadores, ¿vale? Que vienen normalmente, está todo automatizado y salen en bases de datos, pues el número de lecturas que ha tenido, el número de descargas y luego otros indicadores como más, bueno, más tradicionales. Y luego también la visibilización de la inversión pública, es decir, nosotros estamos en la universidad, estamos investigando, hemos realizado esa investigación con fondos públicos, pues lo normal es que luego también repercuta en la sociedad. Dota Complutense, pues lo que es el repositorio institucional de la Universidad Complutense y en ella se recoge la producción científica y académica de los investigadores y también no solo la producción científica y académica, también se va a recoger, se pueden recoger apuntes de asignaturas, presentaciones. Por supuesto, de acuerdo a la normativa de cada facultad, se pueden depositar TFGs y TFMs. Digo, depende de la normativa porque no se pueden, normalmente se suelen pedir una nota, por ejemplo, de sobresaliente para que se pueda depositar un TFG o un TFM en Dota Complutense. Y lo que trata el repositorio es de recopilar la información, de gestionarla, de difundirla y de preservarla. Y de esta manera la universidad está cumpliendo con el acceso abierto. Otros repositorios, bueno, os he puesto estos que luego los podéis mirar detenidamente porque cada uno, veis, son repositorios temáticos. Archive es uno que se utiliza mucho en matemáticas. BioRxiC, pues es de microbiología, de genética, más hacia la parte médica. Este otro de SciShares es de informática y ciencias de la información. Codprint sobre psicología, neurociencia, filosofía, biología. PubMed es de ciencias biomédicas y RePEc está relacionado con temas económicos. También me quería comentaros un poco, ya sabéis que ahora mismo están en auge muchas herramientas de inteligencia artificial.
pero la inteligencia artificial hay que utilizarla de un modo ético. Igual que cuando vosotros durante este curso os hemos hablado, por ejemplo, que hay que citar y cómo hay que citar y demás. ¿Por qué? Porque estáis citando un trabajo de otra persona, por lo tanto no podéis no nombrarlo porque entonces no estaréis respetando el trabajo de ese autor ni su autoría. Pues estáis haciendo, diríamos, un uso ético de esa información que tenéis. Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos puede ayudar? Pues nos sirve para buscar información o para, por ejemplo, si introducimos un PDF, nos puede sintetizar el contenido de ese PDF, incluso para mejorar nuestra redacción académica. No sé, a lo mejor nos trabamos en alguna frase y no queremos ponerla de otra manera y no nos sale, pues bueno, pues nos puede ayudar también para eso o para analizar datos. También para generar, pero también tiene el peligro de que de que la información que vosotros, las herramientas de inteligencia artificial, os den un contenido que sea incorrecto o sesgado. También tenéis el problema de que, como no sabéis esa información que os ha dado, de dónde la ha sacado, no podéis citarla y entonces estaría facilitando el plagio. Y además, eso, que oculta la autoría real del trabajo. En algunas herramientas de inteligencia artificial es verdad que se ve de dónde se saca la información, pero bueno, tenéis que tener mucho cuidado. Es decir, os puede ayudar, pero no os puede hacer un trabajo. Los principios básicos serían, para utilizar la inteligencia artificial, la transparencia. Es decir, que tenéis que indicar si habéis usado herramientas de inteligencia artificial. Algunas universidades ya están exigiendo que declararlo en los TFGs, TFMs y en los artículos. También la autoría responsable, es decir, la inteligencia artificial no puede ser la autora de un trabajo académico. El responsable siempre tiene que ser, en este caso, el estudiante o el investigador. Luego, tiene que tener un rigor académico, es decir, aquella información que obtengáis de inteligencia artificial tenéis que verificarla y contrastarla con fuentes fiables, como son, por ejemplo, las bases de datos académicas que os hemos estado explicando o las plataformas de libros electrónicos y de artículos de revistas que tenemos o de libros impresos y revistas impresas. Y luego evitar el plagio, es decir, no copiar directamente textos que se han generado por inteligencia artificial sin ninguna revisión, sino que tenéis que, a partir de lo que os da, diríamos, son como pistas, ¿no? Entonces tenéis que reformular, analizar y aportar vuestro propio pensamiento. Existe legislación ya sobre inteligencia artificial. La primera ley que veis es europea, la segunda ya es española, la tercera también, y en la UCM existe también bueno, esta que veis aquí, principios rectores para el buen uso de la inteligencia artificial, y en las facultades hay una declaración, es decir, es un impreso que tenéis que rellenar en el que diríamos que reconocéis que habéis utilizado la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista ético. Tenemos una biblioguía que habla sobre inteligencia artificial y en el que vais a encontrar, yo creo que información de bastante utilidad. También os he puesto el enlace. Las buenas prácticas para un estudiante de grado usando la inteligencia artificial, pues la tenéis que utilizar como una herramienta de apoyo, no como un sustituto del aprendizaje. Podéis utilizarla no sé, pues para alguna explicación, para algún esquema, para que os ponga algún ejemplo, pero lo que os decía antes, no para que os realice un trabajo. Luego también citar o mencionar
el uso de esta inteligencia artificial sí va a influir en el resultado final de vuestro trabajo. Y luego revisar el contenido para evitar errores o invenciones. Un ejemplo del uso correcto sería decir, por ejemplo, se utilizó una herramienta, la que sea, de inteligencia artificial para generar este esquema posteriormente revisado y ampliado por el autor. Eso sería una manera ética de utilizar la inteligencia artificial. Recomendación: usar la inteligencia artificial para aprender mejor, pero no para evitar aprender. Y sobre todo, que seáis siempre transparentes, críticos y responsables. Con esto habría terminado la exposición. Ahora me voy a detener un momento, voy a ir hacia atrás y voy a clicar en Dota Complutense. ¿Veis? Este es el repositorio institucional. Aquí siempre aparecen los últimos documentos que se han depositado y aquí vosotros podéis buscar dentro del repositorio directamente o bien también clicando en toda Complutense. ¿Veis? Podéis, diríamos, filtrar por tipo de documento, por autor, por título, por fecha, por facultad incluso, por departamento o por materia. Si, por ejemplo, como José os explicó un día que podíais mirar ejemplos en Docta Complutense de trabajos fin de grado, fin de máster, pues lo ideal sería hacerlo aquí, buscar por tipo de documento. En el caso de los TFGs, se denominan dentro de lo que es Docta Complutense Bachelor Tesis. Las tesis son Master Tesis. Entonces, si clicáis, pues os van a aparecer, ¿veis? Todos los TFGs que existen en Docta Complutense. Luego, otra cosa también de Docta Complutense. Os he dicho que hay que depositar los documentos. Entonces, vosotros como alumnos o estudiantes, si queréis depositar vuestro TFG, tenéis que firmar la autorización, firmarla a vuestro tutor y enviárnosla a la biblioteca junto con vuestro TFG. Y con eso nosotros, la biblioteca es la encargada de hacer el depósito. Los profesores, sí, investigadores sí que pueden hacer el autodepósito, pero también siempre diríamos que la biblioteca va a supervisar lo que se ha depositado, sobre todo lo que tiene que ver con las versiones que se suben al repositorio, porque como habéis visto o como os he explicado, no todas las versiones de las revistas de ese artículo están admitidas por la revista para que estén depositadas en el repositorio. Entonces, desde ese punto de vista, el investigador va a tener una cuenta la cuenta institucional de la Universidad Complutense, en la que va a poder hacer un depósito. Y a ver si tenemos un poco de suerte y se carga rápido, vale. Entonces, mirad, yo tengo diríamos, otras autorizaciones que puede que un profesor no tenga, pero para que lo veáis. Aquí daríamos a mi Docta Complutense. Y todo eso, esto que veis, serían los envíos que se han realizado desde matemáticas. Y aquí en tareas de flujo de trabajo, lo que nosotros vemos es lo que han depositado los investigadores. No sé si en este caso tendremos algo, me parece que ahora mismo no hay nada de matemáticas, ¿vale? Pero bueno, si tuviéramos un artículo de matemáticas, le daríamos a asumir tarea y revisaríamos todos los campos. Vamos a hacer un ejemplo así un poco
lo que vamos a hacer es crear un documento. Entonces le damos a examinar. Es más que nada porque os quiero que veáis lo de las licencias Creative Commons. Bueno, voy a ver si por aquí, es que va muy despacito, porque Teams, Perdona, Esther. dime. Sí, es que no me ha quedado claro para qué sería y la parte que decías asumir tarea, ¿para qué serviría eso? Eso es porque nosotros, asumir tarea es que nosotros diríamos, como tenemos que hacer una revisión de lo que los investigadores han depositado, asumir tareas como decir, vale, yo cojo este documento para revisarlo y una vez revisado lo deposito, siempre y cuando todos los campos estén correctos, ¿vale? Eso vosotros no os vais a encontrar con ese problema, ¿vale? Pero es para eso, es como Ya elegir la entendería tarea, ¿vale? Que tú eres que responsable se de hace, que que hacen los has, bibliotecarios. ¿vale? ¿Te ha quedado? Sí, o sea, esto sería un trabajo que hacéis los bibliotecarios una vez Es, que los estudiantes ya han subido, ¿no? La información. o los investigadores, exacto, porque Ok. tenemos que revisarlo, porque daros cuenta que si, por ejemplo, la versión que habéis puesto, o bien un investigador en un trabajo fin de grado, evidentemente es la que es solo una, pero tenemos que comprobar que esa versión que ha subido el investigador es la que admite la revista. ¿De acuerdo? Que eso lo vemos en esa herramienta que hemos visto antes de revista matemática complutense. Pues eso con cualquier revista hay que hacerlo siempre. Bueno, imaginaros que yo voy a subir pues la presentación de esta clase, ¿vale? Le doy a abrir y ahora lo que me está pidiendo es qué tipo de archivo estoy subiendo. Puede ser, por ejemplo, imaginaros si fuesen apuntes, pues sería docencia. Si fuera una patente, ponencias y tal. Lo normal es que siempre sean artículos. Bueno, yo le voy a dar artículo, aunque ya sé que no es un artículo, ¿vale? Pero es para que veáis los campos que tienen. Y sobre todo, más que nada, me interesa enseñaros los de las licencias Creative Commons. Vosotros ya sabéis, como he dicho en la presentación, que luego lo podéis revisar tranquilamente, como autores de vuestro trabajo podéis poner la licencia Creative Commons que vosotros queráis. Entonces, ¿veis? Como es un artículo, pues hay que rellenar una serie de campos. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisar esos campos que van a estar rellenos y si no los rellenamos. Y bueno, luego un poquito más abajo, se me ha cargado, vale, poco más abajo, ¿veis? Aquí está el artículo y aquí confirmáis la licencia. Esto significa confirmar la licencia para que la biblioteca, dais vuestra aceptación para que la biblioteca publique vuestro trabajo. Pero si veis aquí donde pone seleccionar licencias Creative Commons, veis, le dais Creative Commons y dependiendo, ¿quiere permitir usos comerciales de su obra? Le decís sí o no. Por ejemplo, yo voy a decir sí. ¿Quiere permitir modificaciones de su obra? Le voy a decir que no. Entonces, una vez que lo establezco, ¿veis cómo aquí abajo se os crea la licencia? O sea que tampoco tenéis por qué memorizarlas, ni tenéis que entender lo que significan, pero no tenéis que memorizarlas. Y una vez que habéis seleccionado la que queréis, le dais a otorgo la licencia de arriba. Por ejemplo, no quiero permitir usos comerciales de la obra. Le digo que no. ¿Quiere permitir modificaciones de la obra? Pues quiero que compartirla tal como está. ¿Veis?
Entonces, os reconoce la autoría, porque esa siempre la va a reconocer. La queréis con fines no comerciales y que se comparta tal y como vosotros lo habéis escrito. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que ya estuviese todo correcto, ¿ves que aquí abajo pone depositar? Pues le daríamos a depositar y con esto, pues ya se depositaría en Docta Complutense y ya estaría a disposición de todo el mundo, de todo el mundo. Lo bueno es que vuestro trabajo fin de grado va a estar a disposición de cualquier persona de todo el mundo, ¿de acuerdo? No solo de la Universidad Complutense. ¿Por qué? Porque precisamente, pues precisamente es acceso abierto. Entonces aquí, por ejemplo, en estadísticas es curioso. Estos son, bueno, cosas que, bueno, son curiosas de aprender. Para que veáis que las revistas son muy restrictivas, claro, ellas realmente, las editoriales van a ganar dinero, entonces les interesa que los artículos no estén en acceso abierto, porque entonces la gente no pagaría por una, o sea, la gente, las instituciones no pagaría por una suscripción, puesto que el artículo lo ibas a encontrar en acceso abierto. Sin embargo, pues todo lo que esté en repositorios institucionales o temáticos como los que os he comentado van a estar disponibles para cualquier persona. Eso es beneficioso para la investigación, para el desarrollo de la investigación y además para vosotros también. Por ejemplo, se nos dio un caso de un alumno que quiso que bueno, nos pidió, en su momento no lo hizo, pero pidió que subiésemos su trabajo fin de máster porque estaba haciendo un artículo y lo tenía que citar. Entonces, por otro lado, también ganáis mucha visibilidad porque todo el mundo puede acceder a ese artículo. Y si os vais a dedicar a la carrera investigadora, pues como os he comentado antes, es muy importante que ese artículo o ese documento o parte de un libro, porque hablamos siempre de artículos, pero también puede ser la sección o el capítulo de un libro o un libro completo, por ejemplo. Pues si está en acceso abierto, lógicamente lo va a ver muchísima más gente que si es una suscripción, porque vosotros cuando dejéis de pertenecer a la Universidad Complutense, pues no vais a poder acceder a los recursos electrónicos que tiene la universidad y por lo tanto, si estáis realizando una investigación y queréis consultar algún artículo, pues los propios editores os van a permitir comprar un artículo determinado, pero ya lo tendríais que pagar. ¿Veis? Entonces esto es curioso porque, bueno, podéis ver las descargas que se hacen, pues la cantidad de tesis doctorales que hay, la cantidad de artículos. Luego los ítems por derechos, es decir, si son de Open Access, veis que la mayoría de lo que está depositado es en Open Access, o si tiene un embargo, ¿veis? Clicando aquí accederíais a todos los documentos que tienen un embargo. Y luego veis aquí las descargas que existen, las descargas y las visitas que tienen en la totalidad del repositorio. También lo podéis hacer para un determinado documento. Luego los autores más populares son los que veis, los que más se han visto. El ojito este indica que lo han visto 28.178 personas y esto ha tenido una descarga de 50.087, o sea, una barbaridad. Y luego veis las descargas y las visitas que han tenido por países, que esto es lo que os digo yo que resulta interesante, es decir, personas de México, de China, de Rusia, es decir, está accesible para todo el mundo. ¿Veis? Y aquí tenéis también, bueno, pues por países y podéis clicar, ¿de acuerdo? Es simplemente porque veáis el potencial que tiene que se pueda una documentación estar en acceso abierto. Con esto habríamos tenido, bueno, perdón, habríamos terminado
La sesión, si queréis que repita algo o no sé, lo que queráis, o si tenéis alguna duda o que os pueda resolver, me decís. Sé que es una clase muy teórica, pero bueno, yo creo que sí que es necesaria. Si queréis podéis hablar por el micrófono, ¿eh? A ver, dice que estuve en una optativa sobre este tema y entiendo que el TFG que he mencionado por haberse hecho dentro de la... Ah, ¿la has contestado ya? Ah, vale, pues ya está. Pues entonces ya nada. Ya Eduardo creo que os ha ido contestando a... Belén Fernández dice que regular. Si quieres, el postprint es lo que ha generado dudas. Sí, la parte esta donde se ha metido usted dentro de diferentes sitios que demandaban diferentes tipos de Vale, postprint, eso es lo que más me ha sí, liado. vale, pues mira aquí. A esto te refieres, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Lo que tenéis que tener muy claro es lo que es una versión preprint. La versión preprint es que yo escribo un artículo y ya está. Y lo mando a una revista. Tal cual. Esa es la versión preprint. La versión postprint es cuando yo recibo las correcciones, es decir, la revista me envía mi artículo, pero con las correcciones que me han hecho los revisores, yo las corrijo, las vuelvo a enviar y ya, imaginaros que está todo perfecto y recibo ya el ok de la revista de que el artículo ha sido aceptado. Entonces, esa es la versión postprint, es decir, ya está aceptada por la revista porque ha incorporado todas las revisiones que se han hecho sobre ese artículo, pero todavía no ha sido publicada en la revista. Y luego la versión final, es decir, esta que pone publicada, es la que ya va a aparecer en la revista. No sé si ahora te queda más claro. Y luego, para saber qué versión tenemos que depositar en el repositorio, pues en este caso de esta revista no podríamos depositar un artículo en acceso abierto por el que no se haya pagado. Tendríamos que irnos a ver si la versión postprint, que es lo que se llama o ellos llaman aceptada, sí la admitiría. Y en nuestro caso, para un repositorio institucional, la única versión que podríamos subir, bueno, serían dos, la aceptada, pero con 12 meses de embargo respecto de la fecha de publicación, o bien la preprint, es decir, la primera que ha escrito el autor sin ningún tipo de restricción. ¿Lo entiendes ahora? Vale, ahora ya creo que sí. O sea, en Sí. general nosotros nos tenemos que quedar con la preprint, que es la que solemos tener que mandar. Pero en algunos sitios nos pueden admitir la postprint después de X meses de su publicación, ¿no? Puede ser que la Exacto, corregida. Vale. exacto. Pero si os queréis dedicar a la carrera de la investigación, es decir, que si queréis ser investigadores, os decía que es muy importante que conservéis todas las versiones, o sea, la versión vuestra original, la postprint, que es la previa a la publicación, y la previa a la publicación. Sobre todo esas dos, ¿vale? Para que así a la hora de que tengáis que depositar ese artículo, si no se puede subir o depositar la versión que está en la revista, podamos subir por ejemplo, la postprint, la aceptada, que es diríamos que es tan buena como la que se va a publicar en la revista, porque prácticamente va a ser la misma, ¿de acuerdo? Porque vosotros ya habéis modificado lo que los revisores os han dicho que modifiquéis. Es que nosotros hacemos mucha incidencia en esto porque muchas veces tenemos que poner documentos sin que se pueda acceder a ellos, ¿vale?
porque no se tiene la revista, la versión de la revista que podríamos subir al repositorio. ¿Ya te ha quedado claro? Sí. ¿O te liamos? No, no, ahora sí que lo he entendido muy bien. Antes es que me había liado un poco lo de embargo y todo eso, pero ahora Sí, ya sí lo he bueno, entendido muy bien. es que es un poco lioso. Entonces, a ver si en esta de revista matemática, bueno, utilizo esta, podríamos utilizar cualquier otra, ¿eh? ¿Vale? Pues no sé, vamos a uno de los números de esta revista, que esta está accesible por suscripción, ¿vale? De la Universidad Complutense. No sé, pues vamos a este primer artículo. ¿Veis? Mirad, este artículo, genial, porque mirad, ¿veis aquí lo que pone? You have full access to this open access article. Es decir, que este artículo, ¿vale? Aunque yo no fuese de la Complutense, si yo lo escribo en Google tal cual, iba a poder tener acceso a él porque alguien, o bien el autor o bien la institución, ha pagado para que esté en acceso abierto. Entonces, en este caso, si el autor fuese un autor de la Universidad Complutense y quisiera depositarlo en el repositorio institucional, no es que quisiera, es que debe depositarlo, entonces sí que podría depositar esta versión que es la original de la revista. O sea, perdonad, la final de la revista, la que maqueta la revista, ¿veis? La que os la voy a enseñar para que la veáis. ¿Veis? Disculpad, es que tarda un poquito. Hay una pregunta, un momento, sobre inteligencia artificial que hemos dicho que tenemos acceso por ser de la UCM. Y nada, simplemente por ser miembro de la UCM, si estás vinculado a la UCM, puedes acceder. Tenemos Google y desde Google podemos ir a Gemini y desde también tenemos la suite esta de Microsoft, también podemos ir a Copilot. Yo creo que no hay que registrarse siquiera. Bueno, pues nada, chicos, que esto sigue aquí parado. Pero bueno, creo que la idea os ha quedado clara. Ay, mira, ahora parece que ha dado otro empujoncito. Hay una pregunta más sobre Dulcinea y el GISC. Bueno, es básicamente explicar otra vez en qué consiste. Son dos herramientas para ver realmente son dos herramientas para ver las licencias de las revistas. Nosotros lo que hacemos es buscar una revista y saber qué posibilidades tenemos para depositar. Si tenemos que depositar la versión final, o sea, podemos depositar la versión final o si tenemos que depositar otra versión y qué licencias utilizar, que nos van a decir ahí que es algo previo al depósito, ¿no? Si queremos trabajar con una revista, pues ahí podemos preguntar directamente a la revista o podemos enterarnos antes a través de estas dos herramientas. Una Dulcinea para las españolas y el HISC en general para todas las españolas y extranjeras. Es algo que utilizamos sobre todo nosotros cuando tenemos que, pues eso, subir al repositorio y esas cosas. Ah, ¿se ha silenciado? Perdón, ¿tiene un problema Esther? ¿No se te oye? A ver. Bueno, se ha descargado ya el artículo. A ver, un momento.
No sé qué pasa con los micrófonos. Sí, a ver. Sí, se ha silenciado el micrófono. No sabemos. Pues el artículo, si no sé, lo que queríamos ver es que tenemos acceso, que está en acceso abierto, como veis el copyright. Ahora, Sí, sigue. ya lo tengo. ¿Veis? ¿Veis? Aquí lo que os decía Eduardo, el copy, ¿ves? Es de los autores, ¿vale? Y veis, esta sería pues la versión pues final, la que vais a encontrar, la que se consulta en la revista. ¿Veis? Ya está. El resumen, las palabras claves, la clasificación matemática que explicamos el otro día con las bases de datos de matemáticas y luego ya lo que es el artículo. Los autores y a qué institución pertenecen y en algunas ocasiones también, pues si la investigación han recibido fondos públicos, pues también lo hacen constar en el artículo. Pero bueno, si más que nada es porque, bueno, porque os hagáis un poco de idea y es todo enfocado sobre todo a la investigación. ¿Otra pregunta? También pondrá si es de la licencia que hay que aplicar, si tiene licencia Creative Commons, a lo mejor. A lo mejor en este Pues caso vamos no a... tiene. Normalmente sí. Por ejemplo, Claro, normalmente pone la licencia que deberíamos aplicar. Si nosotros somos autores de este artículo y lo queremos poner en el repositorio, sabemos que lo podemos poner y en algún sitio tendría que poner qué licencia. Si no, pues podríamos utilizar estas dos herramientas que hemos hablado antes para buscar qué tipo de licencia aplica esta revista. claro, y en este caso, como es la revista Matemática Complutense, hemos visto que sí que se podía depositar la versión de la revista si se había pagado, o sea, por el acceso abierto. Y como habéis visto, en este caso sí que es una revista de, o sea, perdón, un artículo de acceso abierto, con lo cual podríamos depositarlo y con la licencia que especificaba que era CC BY, es decir, el reconocimiento de la autoría. Es que como va tan despacio, le estoy dando para que veáis la página otra vez, pero... Ay, perdonad. Ay, si no es esto lo que quería. Bueno, me voy... Ay, bueno, aquí, perdonad, lo tengo aquí. A ver si me deja. Es- Ah, mirad, me dice Eduardo aquí que tenéis, ¿veis aquí los derechos y permisos? No me atrevo ya casi a clicar. Si lo tenéis delante, pues clicad vosotros. ¿Veis aquí? Os decía, ¿veis? Como hemos pagado OAFI significa que se ha pagado por acceso abierto, entonces no tiene ni embargo siquiera y cuando lo publiquemos en Dota Complutense y subamos esta versión de la revista, tenemos que adjudicarle una licencia CC BY, es decir, el reconocimiento del autor. Y luego lo que decía Eduardo en la propia revista aquí donde pone Rights and Permission, en la parte de la derecha abajo, a lo mejor si vosotros ponéis a cualquier artículo lo veis también más rápido que yo. Es que Teams consume muchísimos recursos del ordenador y entonces va muy despacito. Y luego también, ya solo deciros también que no es lo mismo Open Access que Full Text, porque en muchas ocasiones os vais a encontrar artículos de revistas, de las editoriales, en las que va a poner full text, pero full text significa que es acceso al texto completo, pero bajo la suscripción, ¿vale? Tiene que poner explícitamente Open Access o acceso abierto.
¿De acuerdo? Si no, no es acceso abierto. Bueno, veis aquí, dando a Rights and Permission, os dice qué licencia tiene este artículo. ¿Veis? Bueno, estos son curiosidades. Bueno, pues vamos, si no tenéis así una pregunta más, si queréis, bueno, yo me mantengo aquí conectada hasta las 2 y los que queráis hacer el cuestionario ahora bien y los que no, pues os podéis desconectar como queráis.